¿Qué tal, estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenos días, chicos de tercer año de secundaria. En esta oportunidad damos ya por finalizado todos los que vendrían a ser los temas del segundo bimestre y ya estamos próximos a llegar al examen bimestral. Para ello yo te he preparado una serie de ejercicios, ejercicios de las fijas, las cuales tú vas a tener que profundizar y enfocarte un poco más para que puedas resolver con mayor facilidad y de manera óptima ese examen bimestral. Entonces, chicos, comenzamos. A lo largo de este bimestre hemos visto tres temas. Lo que respecta a productos notables, a división algebraica 1 y a división algebraica 2. En lo que respecta a productos notables, hemos visto, si bien es cierto, el binomio al cuadrado, binomio al cubo, diferencia de cuadrados, diferencia y suma de cubos. Entonces también hemos visto el trinomio al cuadrado. Por lo tanto, yo te dejé también de tarea que me averiguaras lo que era la identidad de Cauchy y la identidad de Legendre. Entonces, antes de yo poder tocar estos ejercicios, tú debes estar al costado con tu cuaderno de teoría de fórmulas, donde puedas guiarte lo que yo voy a ir explicando, ¿sí? En el ejercicio número 1 me dice A más B es igual a 4. Además se sabe que A por B es 5. Calcula A cubo más B cubo. Entonces, si me piden la suma de cubos, ojo, yo puedo tener dos alternativas. Puedo usar el binomio al cubo o puedo usar la suma o diferencia de cubos. Pero si yo uso la suma o diferencia de cubos, voy a necesitar por ahí un A al cuadrado y un B al cuadrado, cosa que no tengo por acá. Por lo tanto, no voy a poder utilizar eso. Entonces, ¿qué podré utilizar? Voy a utilizar el binomio al cubo. Lo voy a colocar acá. Cuando me piden cuestiones que involucren cubos y no me dan de dato los cuadrados, entonces voy a utilizar binomio al cubo. Si sí me dieran de dato los cuadrados, utilizaría suma o diferencia de cubos. Binomio al cubo, lo cual lo podríamos también hacer por la identidad de Cauchy, ¿verdad? Entonces este binomio al cubo lo vamos a hacer por la identidad de Cauchy. ¿Y qué me dice la identidad de Cauchy? Que es la factorización del binomio al cubo. Si tengo A más B, dos números elevados al cubo, esto será igual al primer número al cubo más el segundo número al cubo más 3 veces el primero por el segundo por el primero más el segundo. Entonces tengo ahí mi binomio al cubo resuelto por la identidad de Cauchy. ¿Por qué he elegido esto? Porque yo tengo de datos A más B y A por B y ya puedo hallar A cubo más B cubo. Esto es lo que me piden, pero yo tengo de dato esto. A más B vendría a ser 4 al cubo. Esto va a ser igual a al cubo más B cubo, que es lo que me piden, más 3 por A por B vale 5. Esto vale 5 por A más B vale 4. A más B vale 4. 4 al cubo, esto sería 64, ¿verdad? 4 al cuadrado, 16, 64, sí. Al cubo más B cubo, más 5 por 4, 20, por 3, 60. O 3 por 5, 15 y por 4 vendría a ser 60. A cubo más B cubo. Ese más 60 lo voy a pasar a restar a 64 y me quedaría 4. 60 lo pasé a restar a 64 y me quedó 4. La respuesta de A cubo más B cubo. En el caso de la número 2. En la número 2 tenemos una multiplicación de un binomio con un trinomio. Cuando yo tenía la multiplicación de un binomio con un trinomio, eso ya me hacía referencia a la suma o diferencia de cubos. Dependiendo de quién. Si el binomio tenía un signo más, estaba hablando de una suma de cubos. Siempre y cuando esté acompañado de un trinomio
que el primer signo sea menos y el segundo sea más. En este caso los dos son más. Tendría que ser por este trinomio. Miss, ¿pero puedo agrupar este binomio con este trinomio? Claro, recuerda que los 4 se están multiplicando y el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto, sí puedo hacer eso. Entonces, yo puedo unir este binomio con este trinomio para hallar mi suma de cubos. Y también puedo unir este binomio con este trinomio para hallar mi diferencia de cubos y luego bajo el más 1. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Lo voy a intercambiar de lugar. Acá tenemos x más 1, ha intercambiado de lugar con x al cuadrado menos x más 1. O sea, se ha puesto a su costadito, x al cuadrado menos x más 1. Esto se va a multiplicar por el otro, x menos 1, el cual va a estar multiplicado por s. X al cuadrado más x más 1. Si tú te fijas en tus fórmulas, vas a ver por qué he hecho ese cambio y por qué es necesario para poder hallar mi suma o diferencia de cubos. En este caso, esto me representa, tengo un binomio que está en suma, multiplicado por un trinomio cuyo primer signo es menos, esto sería igual a la suma de cubos. O sea, este primero al cubo más este segundo al cubo. Todo ello se va a multiplicar por este de aquí. Tengo ahí un binomio multiplicado por un trinomio. Ese binomio tiene signo menos y el trinomio todos son signos positivos. Eso me representa a una diferencia de cubos. Esto lo multiplico por el primer término al cubo menos el segundo término al cubo. Y bajo más 1. Entonces, ¿qué tenemos por acá? X al cubo más 1 al cubo, 1. Nuevamente, x al cubo menos 1. Y bajo más 1. Tengo acá una suma por una diferencia. Esto me representa a una diferencia de cuadrados. Recordemos que la diferencia de cuadrados aquí era igual. Si tú tenías un número elevado al cuadrado y le restabas otro número elevado al cuadrado, esto me daba la suma de las bases multiplicado por la diferencia de las bases. Entonces yo tengo esto, lo voy a transformar a estos dos. Entonces recordemos que el primer término viene a ser elevado al cuadrado menos el segundo término que se repite viene a ser elevado al cuadrado. El primer término que se repite viene a ser elevado al cuadrado menos, mira, menos el segundo término que se repite al cuadrado. El segundo término que se repite es este, entonces lo elevamos al cuadrado. Ya, borro esta fórmula de diferencia de cuadrados porque tú ya la debes tener en tu cuaderno, entonces esto ya lo borro. Y acá abajo, más 1 de acá. Listo. Entonces, tenemos acá potencia de potencia. Estas dos se van a multiplicar. Tendría x a la sexta menos 1 al cuadrado, 1, más 1. Menos 1 más 1 se van y me quedaría x a la sexta. Listo. Ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos igualdad condicional, donde la suma de tres factores, la suma de tres números, mejor dicho, es igual a 0. Si yo tengo que a más b más c es igual a 0, de frente, igualdad condicional. ¿Qué se cumple cuando me dan esto de dato? O sea, en los problemas que me den esto de dato, se van a cumplir dos cosas. Primero, que la suma de cubos va a ser igual a 3 veces a BC. ¿Qué más se va a cumplir acá?
que la suma de cuadrados va a ser igual a menos 2 por AB más BC más AC. Entonces se van a cumplir esas dos cosas. Yo voy a utilizar la primera para poder reemplazar acá. Entonces tenemos que M es igual a la suma de cubos, será igual a 3 veces ABC, solamente porque me dan esto de dato. 3 veces ABC. Listo. Ya simplifiqué un poco el numerador. Ahora vamos a ver qué ocurre con el denominador de esa fracción. Yo puedo reemplazar, si tuviera, por ejemplo, A más B, lo puedo reemplazar acá, claro, porque mira, tenemos ahí como dato A más B más C igual a 0. Si yo quiero solo A más B, este más C lo paso a restar al otro lado y me quedaría menos C. Entonces ya no pongo A más B, sino pongo menos C. ¿Qué pasaría si ahora yo quisiera A más C? Ya. Ahora si yo quiero A más C, este más B lo paso a restar al otro lado. Si quiero A más C, ese más B lo paso como menos B. Ya no pongo A más C, sino pongo menos B. Lo mismo, si ahora quiero B más C. Si ahora quiero B más C, S más A lo paso a restar al otro lado como menos A. Listo. Entonces esto lo borro porque ya sabes cuál es el procedimiento. Y tenemos aquí lo siguiente. 3 veces ABC sobre, vas multiplicando los signos, menos por menos, más, por menos, 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 CBA, que vendría a ser lo mismo que ABC. Por lo tanto, simplificamos ABC arriba, ABC abajo, y me quedaría, el menos sube, menos 3.